¿Qué onda? ¿Cómo están mis chiquis? Hoy les traigo un unboxing de la marca Gandic Tablet Book modelo 7. 4TW TV. Como podemos ver, es un packaging muy común de lo que son los productos electrónicos. Acá de este lado tenemos cómo sería una comparación física. No me había dado cuenta, está muy bueno esto. Y acá, por ejemplo, bueno, tenemos marca Gandic, modelo de tablet, origen China, una foto del producto, cómo es de adentro, es una caja común. Pero bueno, dentro de todo está buena, es de 7 pulgadas, si no recuerdo, es de 7 pulgadas, es tipo C, tiene para colocar tarjeta de memoria. Por este lado tiene el parlante, botones de sonido comunes, y algo que tiene, por ejemplo, es que tiene auriculares de cable, entonces de repente nosotros podemos conectar los auriculares. Bien. Es una tablet bastante sencilla, como podemos ver. Es como si fuera un celular común. Por lo que yo veo cuando nosotros abrimos esta tablet es que ya se inclina como a un público relativamente infantil, ¿no? Porque ya tenemos una funda blanda con lo que son las puntas antigolpes, golpes en diagonal, que son mayormente los que terminan rompiendo lo que es la pantalla. Bueno, tiene dos orificios. El orificio más chico es para la parte de lo que es el sonido. Se coloca muy sencillo, como cualquier otra funda de carácter blando. Y aparte lo que está bueno es el tipo de prestaciones que tiene la tablet por el costo final que tiene, ¿no? O sea, estamos hablando de una tablet de 8 pulgadas con 3 GB de RAM. Tiene para poner memoria extraíble, es tipo C, y además dentro de la caja nosotros nos podemos encontrar los auriculares. Me gustaron porque siempre vienen bien, o sea, yo los considero que es bastante útil dentro de todo, añadiendo al combo por el precio final, está muy bueno. Son auriculares de cable, como ya les digo, para mí esta tablet está dirigida a un público más infantil, entonces está bueno que no sean inalámbricos, sino que sean de cable, ya que son menos difíciles tanto de ingerir como de perder, me resultan más durables. Son auriculares similares a los auriculares de los celulares de la década del año 2000, son de plástico y no tienen gomitas. Es ese tipo de tecnología la que tiene esta tablet, también por las prestaciones que trae. Tiene un cargador de 5 voltios que viene ya con el cabezal. Eso está bueno, o sea, los que hemos conseguido productos electrónicos en este último tiempo, celulares y demás, no está viniendo lo que es el cargador completo. Estamos teniendo, por ejemplo, lo que es Samsung, tenés que adquirir el cabezal aparte, así que está bueno que ya te viene todo el combo. Y es tipo C, entonces de repente está bueno también porque está bastante actualizado para ser un producto basado en la tecnología de años anteriores. Dentro de todo tiene prestaciones bastante modernas, y lo que está bueno es que en su costo final estamos hablando de que yo lo saqué en una promoción a 85.000 pesos argentinos, que son aproximadamente $70, y lo pude hacer hasta en 3 cuotas sin interés por la página oficial. La marca, por ejemplo, estamos hablando de Gandic, es una marca argentina que se empezó a desarrollar a partir del 2014, y lo que yo estuve leyendo sobre esta marca es que es una marca de innovación tecnológica. Lógicamente, cuando hablamos de innovación tecnológica en sí, no estamos hablando de este tipo de tablets que son completamente básicas y que no traen tanto equipamiento, sino que estamos hablando de algo más bien como drones, consolas de sonido. Tiene tabletas gráficas para dibujar, y además también lo que hace Gandic, que estuve averiguando, es importar productos dentro de todo. O sea, si nosotros vamos a lo que es la página oficial, podemos ver que tenemos diferentes segmentos, tanto de belleza como de salud y demás, donde tenemos diferentes cositas. Entrando acá en lo que es la página oficial de Gandic, tenemos tecnología, electro y hogar, deportes y aire libre, salud y belleza. Tiene algunos productos de cuidado de la piel, pero cuando estamos hablando de productos de cuidado de la piel no estamos hablando de cosméticos, como lo es esta máscara de luz ultravioleta, ¿no?
Es una máscara facial que está muy de moda. Bueno, este tipo de productos podemos encontrar dentro de lo que es la página oficial de Gandhi. Por ejemplo, si yo pongo deportes y aire libre, en rodados, tengo monopatines. O sea, puedo encontrar desde una máscara LED para el cuidado facial del rostro, como también puedo encontrar diferentes tipos de consola de juegos retro o juegos actuales. Están muy lindos. Bueno, en todo lo que es la innovación tecnológica de Gandhi, estaríamos hablando más que nada de lo que son tablets, pero de los últimos modelos, lo que son consolas, lo que son tabletas para dibujar y lo que son drones. Ahora, este tipo de productos que son de una tecnología más antigua, tengo entendido que lo que hace esta marca es importar desde China, le pone su logo y nos accesibiliza a nosotros, por ejemplo, como argentinos, ese tipo de compras y nos permite, por ejemplo, adquirir este tipo de productos a un costo relativamente bajo, porque la realidad es que fue la más económica por las prestaciones que encontré de esta marca. Entonces, dentro de lo que es Gandhi, teniendo en cuenta que es una marca que se dedica a la innovación tecnológica, también vamos a encontrar diferentes tipos de productos que son importados y son revendidos hacia nosotros. Gandhi es argentina y por lo que estuve viendo en internet opera en otros lugares como Bolivia, Paraguay. No sé si ya está operando ahí o si tiene el proyecto, porque esto lo vi en la página oficial, pero bueno, es una marca que dentro de todo estará prontamente en Latinoamérica. Y bueno, la realidad que es lo que es la tablet, no hay mucho más para aclarar. Es una tablet con un uso básico completamente intuitivo. Tiene Android y es más que nada para un uso básico, para jugar o para abrir documentos, puede ser para un chico, para un sobrino, para un estudiante, pero bueno, no es un producto que tenga mayores complicaciones ni de uso ni para un uso exclusivo de algo, sino que es un producto bastante genérico que puede utilizar toda la familia para pasar el rato, y la verdad que está bueno por las prestaciones que ofrece, por los productos que trae y por el costo final, dependiendo del uso que le queramos dar, es una muy buena opción. Así que bueno, déjenme sus comentarios qué les pareció y qué producto les gustaría probar la próxima. Hasta luego.